Y ahora sí, arranca el segundo bloque. Lo hacemos de la mejor manera posible porque Europe's living a celebration. Fuerte aplauso para mi compañero Alejandro del Amo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estáis? Bueno, no sé si sabéis, esto de Europe's living a celebration es que Europa está de celebración. Sí. No sé si podemos tener ya la pantalla, creo que sí. Efectivamente, es que se cumplen 40 años desde que España entró en la comunidad, entró en la Unión Europea. Una comunidad que no es tan divertida como, por ejemplo, esta, pero que también tiene muchas cosas muy buenas. 1986, España entra en la Unión y entramos en una comunidad de vecinos, al final, que nos vino muy bien. Nos dio un impulso porque en aquellos años España no atravesaba su mejor momento a nivel económico. Y bueno, este es el momento de la firma y tenemos a Felipe González. Pero si hay un momento clave que muy pocos de nosotros vamos a recordar, pero que algunos seguro que lo recuerdan, porque la mayoría de los que estamos aquí no habíamos nacido, eso es el 1 de enero del año 2002. ¿Qué pasa ahí? Caos colectivo. Redondeo. Boicot al euro. ¡Que vuelva la peseta! Boicot al euro. ¡Que vuelva la peseta! Fue importante para nosotros porque era la forma de tener la misma moneda que nuestros vecinos. ¿Y qué sería hoy de nosotros sin tener el euro, sin poder viajar a otros países y hacerlo de una forma tan sencilla como lo hacemos ahora mismo gracias a la Unión Europea? Pero eso sí, a la gente mayor no nos habléis en pesetas porque No, por favor. no os vamos a... No sabemos yo creo hacer que nos eso. vamos a entender. En todo este tiempo, como cualquier comunidad, hemos tenido crisis, claro que sí. Por ejemplo, la crisis del euro, la pandemia del coronavirus, que todos recordaréis porque hace prácticamente nada, y, por supuesto, el momento actual. ¿Cómo lo definimos? Es muy difícil hacerlo, pero lo que está claro es que desde 1986 miramos al futuro juntos. Y eso lo prueba muy bien el siguiente vídeo, lo vemos. Desde 1986 lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Desde 1986 defendemos juntos la democracia y la paz. Hace 40 años que contribuimos a hacer una Europa más diversa, más justa y más fuerte. Una Europa que también nos ha hecho crecer en derechos, libertades y oportunidades. Pertenecemos a un espacio en el que nos podemos mover libremente para estudiar, para trabajar, para compartir. Porque desde 1986 formamos parte de un proyecto común. Y hoy, 40 años después, lo defendemos para seguir mirando al futuro juntos. Con un desde, pero sin un hasta. Un aplauso que estamos de celebración. Bueno, 40 años que no se cuentan solos, ni mucho menos, y para contarlos están ellos. Quiero que recibamos con un fortísimo aplauso, en primer lugar, a Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco. Guillermo Altares, redactor jefe de la sección internacional del País. Y Beatriz Ríos, corresponsal en Bruselas del Periódico de Cataluña. Bueno, bienvenidos a los tres. Tenemos tres perfiles que a mí me encantan para una mesa redonda en la que hablar de información y en la que hablar de información internacional. Una presentadora de informativos de televisión, un redactor jefe de sección de internacional de un periódico como El País, que este año cumple su 50 aniversario, y una corresponsal que desde el terreno, y esto tenemos que reivindicarlo, que es importante la información desde el terreno, que cada vez se está perdiendo más invirtiendo recursos en esto. ¿Cómo es para vosotros informar sobre la Unión Europea y qué papel tiene para vosotros en vuestro día a día informando? Bea. Bueno, para mí es mi vida diaria, al final es a lo que me dedico. Es la única cosa que he hecho en mi vida. Yo crecí como corresponsal en Bruselas, mi vida está vinculada totalmente a la Unión Europea. Y bueno, por eso mi vida está sumida en el caos absoluto, porque al final yo creo que la peculiaridad de ser corresponsal, y especialmente ser corresponsal en Bruselas, es que aunque hay una cierta estructura y una cierta agenda que se va repitiendo, en realidad gran parte de la actividad está vinculada a la actualidad y eso hace que cada día sea diferente. En tu caso, Guillermo, diriges un equipo en redacción como un periódico, como es la de un periódico líder que es El País.
¿qué papel tienen vuestras agendas mediáticas, la Unión Europea? Bueno, primero, mi trabajo consiste en que no me odien los corresponsales por ser muy pesado, y lo segundo, en intentar explicar algo muy complejo y acercárselo a los lectores y en el fondo a los ciudadanos. Realmente yo creo que la Unión Europea forma parte de nuestras vidas en muchísimos más aspectos de los que podemos pensar, y es muy importante transmitir eso a los lectores, y luego también que la Unión Europea esté presente en las grandes crisis internacionales, o sea, que nosotros lo tengamos en cuenta siempre como una voz relevante y pertinente más allá de los propios gobiernos. Ángeles. Pues es fundamental. O sea, yo además me he encontrado ahora justo aquí con una persona, porque yo antes de editar y de presentar informativos hice mucha calle y estuve mucho en Bruselas y cubrí muchas cumbres de estas que hacéis los corresponsales permanentemente, y aprendes muchísimo, ¿no? Y al final, bueno, la Unión Europea además es que todo lo que pasa en Europa ahora mismo es un pilar fundamental de la información, absolutamente todo. Y si tenemos en cuenta cómo está el mundo de revuelto, que no hace falta que os lo diga, ¿verdad?, cómo están las cosas, que pestañeas y ya te has perdido algo, pues el papel de Europa es fundamental, incluso para lo bueno y para lo malo, o sea, quiero decir, en sus fortalezas y en todo lo que queda todavía por construir, que todavía es mucho. Hay muchos conflictos, tenemos varios ahora mismo abiertos en el mundo. Se necesita tiempo para poder explicarlos bien, pero también sabemos el momento en el que ahora mismo todos estos jóvenes estamos funcionando a la hora de informarnos. ¿Qué importancia tiene, y sobre todo desde los medios, cómo intentáis llegar con información compleja que necesita de un contexto a la población en general, en un contexto como el que estamos ahora mismo? Y una cosa que hago mucho cuando escribo es que siempre asumo que el lector no tiene por qué saber todo lo que yo ya sé y todo lo que yo ya he contado antes. Entonces, cualquier historia que cuente siempre intento incluir algo de información previa de lo que estoy hablando, para que la persona pueda contextualizarse sin necesidad de tener que volver a leerse otro artículo. Y otra cosa que hago muchas veces, porque entiendo que las instituciones europeas son muy complejas, es que cuando creo que el papel de la institución de la que estoy hablando es importante entenderlo, lo explico, porque me cuesta una frase, pero de esa forma voy a situar un poco al lector. Y eso yo creo que facilita muchas veces y acerca. Justo de instituciones, vamos a hablar luego un poquito más tarde de una sección que hemos preparado, o sea que me viene muy bien esto que me contabas. Guillermo. Bueno, la información veraz es un derecho constitucional en España. Es el artículo 20 de la Constitución que habla del derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Y yo creo que eso es el trabajo de los medios. Y muchísimo más ahora, en un momento en el que hay una ofensiva, o sea, ya no sabes por dónde te vienen los tiros, pero hay una ofensiva de contrainformación entre los rusos, los propios gobiernos, etcétera. Entonces yo creo que nuestro trabajo es sobre todo conseguir transmitir a los lectores una información veraz, contrastada, y donde no entre, que entre lo menos posible la opinión, y que sean los lectores los que decidan. Pero nuestro trabajo es la información Complicado veraz. eso de que no entre la opinión hoy en día, ¿eh? Es muy complicado, pero yo creo que es una cosa que por la que tenemos que seguir luchando. O sea, decidir, en mi trabajo como redactor jefe, decidir siempre tiene algo de opinión. Si tú decides que quieres una información sobre las víctimas o sobre cómo vivieron los iraníes la noche de terror anterior a que el presidente de Estados Unidos hubiese amenazado con borrarles del mapa, pues es una opción, pero más allá de eso yo creo que la opinión la tienen que formar los lectores o los artículos de opinión, pero que hay que evitar que planchar la información lo más posible para sacar la opinión. Ángeles, ¿vosotros sentís en el informativo esta presión por ir hacia lo corto, por ir al conseguir la atención del espectador, que cada vez parece que se pierde más fácilmente? Fíjate, yo creo que han cambiado mucho las cosas. Hubo un momento en el que estábamos, yo creo, un poco perdidos, porque es verdad que llegó este momento, click, el clickbait, venga, lo rápido, lo que la gente quiere, lo que la gente busca, ¿no? Que al final lo que trajeron los algoritmos, y caímos un poco en esa trampa también, ¿no? Pero yo creo que todo se ha reconducido. Y ahora no. Te digo, ayer, por ejemplo, un día como el de ayer, que fue de máxima tensión. Estamos viendo una semana... Bueno, llevamos no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero ayer las cosas cambiaron de repente, una tregua a última hora, te levantas, el mundo no había desaparecido, la civilización seguía en pie, pero es verdad que hasta el último momento, con el estrecho de Hormuz, Irán diciendo una cosa, Estados Unidos otra. Bueno, ayer, de media hora de informativo, dedicamos, yo creo que más de la mitad, a hablar de esto.
Y no, te puedo asegurar que estaba yo allá más al frente del informativo, no me tembló la mano, no tuve ningún problema en hacer conexiones con Estados Unidos, con Bruselas, con Irán, con hacer un vídeo explicativo, con hacer un plato de Hormuz, por qué es tan importante, qué está pasando, están pasando, no han pasado, cuántos barcos hay, lo que puede suponer, el tema económico. Quiero decir que están pasando cosas tan importantes y además en un momento en el que, yo supongo que abundaremos en esta cuestión, tanta gente se informa a través de las redes sociales, que creo que nuestro, y hilo un poco con lo que decía ahora ella, que nuestro trabajo fundamental ahora es poner en contexto, explicar bien, y lo que decías tú, Guillermo, al final, que cuando eliges siempre opinas, pero hay una diferencia, yo creo, entre los medios tradicionales y la gente que se informa por las redes, y es que nosotros aplicamos o intentamos aplicar un criterio profesional. ¿Y no os pasa a vosotras que estos días casi informas más de lo que no sabes que de lo que sabes? Que eso en periodismo es una cosa muy importante. Tienes que decir lo que sabes y tienes que decir lo que no sabes. Ayer en la reunión de primera me decían, bueno, ¿y qué sabemos del plan de paz? Y decía, no tengo ni idea. Trump dice que hay un plan de paz, los iraníes dicen que hay un plan de paz, los pakistaníes, es como los hermanos Marx, la parte contratante de la primera parte, si no fuese una cosa tan trágica. Y realmente yo creo que tenemos que transmitir a los lectores es que, mire usted, esto no tenemos la más leve idea. Claro, eso... Creemos que hay un proceso de paz en marcha, pero no sabemos ni qué proceso, ni qué puntos, ni nada. Eso ayer en los periódicos, pero nosotros, por ejemplo, efectivamente, desde el principio fue, bueno, señores, ahora hay dos bloques, unos dicen esto, otros dicen lo otro, esto, bueno, vamos a mirar qué dice cada uno, pero al final elige es tu propia aventura. Lo que está pasando. Y un poco lo que decía Ángeles, de que al final, como tienes que contextualizar, yo me he dado cuenta de que las piezas que mejor funcionan en el periódico son en las que explicas lo que está pasando y lo que significa lo que está pasando, porque la gente solo ve el titular, solo ve que hay un bombardeo, solo ve que se cierra el estrecho de Hormuz, pero no entiende cuál es el significado que eso tiene y el impacto que puede tener. Y muchas veces simplemente ponerlo en contexto ayuda muchísimo y esas piezas funcionan súper bien. Sí, nosotros una de las piezas más leídas en el periódico es una en la que explicamos el derecho de los con qué derechos se rigen los estrechos, que no es tan sencillo. O sea, España no tiene derecho a decir usted no pasa ni Marruecos por el estrecho de Gibraltar. O sea, los estrechos tienen una legislación propia que se debe, pero es algo que tienes que pararte. O sea, oiga, Irán no tiene derecho según la ley internacional, a frenar el tráfico por el estrecho de Hormuz ni a cobrar un peaje. Como es más, está es que yo creo que intentando. además quienes se acercan a los periódicos, quienes se paran a ver un informativo de televisión, a escuchar un informativo en la radio, lo que buscan ahora mismo es eso, ¿no? Iba a ir a otra cosa, pero ¿y qué pasa con quienes no se paran? Porque creo que estamos los cuatro de acuerdo en que sigue gran parte de la población pendiente a los medios, llamémosles tradicionales, aunque se estén adaptando y demás. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para que no perdamos a la otra parte de la población que no está atenta a un informativo, que no tiene la capacidad de leer un artículo de El País o del periódico? Estar presentes donde ellos están, y si eso son las redes sociales, pues las redes sociales, e intentar adaptar la manera en la que contamos la información a ese público, que al final es lo que se ha hecho cada vez que han surgido nuevos medios. Pasó con la radio, pasó con la televisión, entonces yo creo que es lo mismo con las redes sociales, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que la personificación es súper importante, que al final la gente siente que puede confiar más en una persona a la que de manera habitual, y entonces ese componente personal ayuda muchísimo. Sabemos que importa ese contexto, pero que también es verdad que hay una parte de impacto que es importante. Entonces, yo creo que al final es simplemente entender que hay otro público en otro sitio que no se informa de la misma manera de la que nos hemos informado tradicionalmente y simplemente tratar de adaptarnos, pero manteniendo, como decía Ángeles, esa profesionalidad y esos criterios que son particulares del periodismo. Y lo que ha dicho Bea antes, la decisión más fácil que puede tomar un lector o un espectador es dejar de ver o dejar de leer. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, y eso tiene mucho que ver con la didáctica, con la manera de presentar. Lo que decía Ángeles, pues me paro y no doy por hecho que sabes lo que es el estrecho de Hormuz, sino que me paro y te lo explico. Yo creo que con eso ganas la atención, pero es una batalla en la que nunca podemos renunciar, nunca deberíamos renunciar. Cuando hablamos de las redes sociales, ahora los políticos se han convertido en el mayor influencer. Podemos estar de acuerdo en que uno de los mayores influencers a nivel mundial, entendido como creador de contenido, es Donald Trump. Hablábamos justo antes de salir de que a ti, Ángeles, la escaleta del informativo, que sí que tiene una hora a la que empezar a emitirlo, te puede cambiar porque un señor decida publicar un tuit. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Y de hecho lo ha hecho. Sí. Mira, yo aquí siempre digo algo que me quedo sola y además es imposible.
Pero yo siempre digo, ¿qué pasaría si en los medios de comunicación, sobre todo en las televisiones en este caso, decidiéramos no hacernos eco de lo que los políticos vierten en las redes sociales? Que decir, las redes sociales es una cosa y los medios de comunicación es otra. Entonces, es verdad que han aprendido este método maravilloso que es el de yo cojo, me grabo un vídeo o pongo un mensaje y lo cuelgo en redes sociales. Nadie me pregunta, nadie me repregunta, nadie me dice, está usted mintiendo, esto no es así. Y entonces me puedo pasar semanas sin aparecer, sin enfrentarme a un periodista, diciendo directamente al público lo que quiere escuchar o lo que yo quiera que escuche, ¿no? Entonces, claro, hemos llegado a hacer informativos casi enteros y piezas casi enteras de señores escribiendo mensajes. Entonces, yo hay veces que me he planteado, digo, ¿y si un día nos negáramos todos y dijéramos, pues no apareces en televisión si no te pones delante de un periodista y contestas? Sería Luego, bastante- Guillermo, el peligro de que desaparezca la figura del periodista como intermediario, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que eso no va a desaparecer, pero o sea, el problema, y ahí o sea, realmente no sé cómo sois capaces de hacer una información, porque es que Trump no solo es que te puede fastidiar un informativo empezando con un tuit, sino que 10 minutos más tarde puede decir exactamente lo contrario de lo que ha dicho. O sea, que te lo fastidia varias Sí, porque veces. Trump te lo dice en un tuit o Trump se planta delante Claro, de un y cualquiera dice y, lo se lo mismo. suelta, ¿no? O sea, yo creo que no va a aparecer como intermediarios. El problema es cómo transmitimos, por ejemplo, esa locura a los lectores. El otro día había una entrevista súper interesante a Susan Gleiser, que es la que cubre Trump para el New Yorker, y decía, claro, ¿cómo transmites la locura? Ejemplo, Trump en una rueda de prensa súper, pero importantísima sobre la guerra de Irán, para y se pone 5 minutos a hablar de un boli. No es una broma. O sea, durante 5 minutos, lo vi en YouTube, dijo este boli que se llama Sharpie, es buenísimo, y contó quién se lo había comprado, y cuánto costaba cada boli, y cómo, y es que antes tenían unos bolis más caros, pero no funcionaban. Y dices, el presidente de Estados Unidos es como si aquí Pedro Sánchez, cuando anunció hace unos años que en la pandemia que nos quedamos todos en casa, para esa rueda de prensa y durante 5 minutos habla del BIC que tiene en la mano. Entonces, claro, ¿cómo podemos transmitir a los lectores, espectadores, oyentes, esa irracionalidad? O sea, en eso sí que es un desafío. Y luego lo que dice Ángeles de realmente, claro, si no quieres responder a preguntas, pues a lo mejor nosotros tampoco queremos sacarte. Yo creo que aquí además hay dos retos, porque está el caso de Trump, que yo creo que es el extremo, y luego está también una peculiaridad, la gente que utiliza esas redes sociales para transmitir mensajes políticos, pero también lo privado. Y entonces, ¿dónde está la línea entre lo que yo puedo considerar información y puedo utilizar y lo que es simplemente una persona transmitiéndome su vida para intentar generar cercanía con el ciudadano? Y luego otra cuestión, porque en el caso de Trump es muy exagerado, pero la institucionalización de la comunicación a través de redes sociales. Y es verdad que estamos hablando de Unión Europea, esto ha sido particularmente sangrante con Ursula von der Leyen durante la pandemia y después de la pandemia. Se ha acostumbrado a publicar vídeos y tweets y comunicados a través de redes sociales y se acabó dar ruedas de prensa y se acabó contestar a preguntas, ¿no? Entonces, el problema está no solo en que se pierde esa intermediación, sino que encima los políticos se acostumbran a que esto es lo que se puede hacer y que no hay ningún problema, claro. Y entonces al final pues, se acaba, ¿no? Ese papel que tenemos nosotros de rendimiento de responsabilidades desaparece porque hay una comunicación directa con el ciudadano. Y volviendo a lo que hablábamos antes, a la agenda mediática. Aquí hay gente muy joven que seguramente no sepa cómo definirlo. Yo quiero que alguno de vosotros me explique qué es la agenda mediática y qué papel tienen los medios en la construcción de la opinión pública para la población. Una pregunta. Pues mira, hace unos años los medios teníamos todo el poder, seguramente, en la opinión pública y en lo que era la agenda mediática, porque al final eran las portadas de los periódicos, además incluso para el resto de los medios, o sea, quiero decir, para la televisión y para la radio, la portada de un periódico era oro, era oro. Y para los políticos, una portada de un periódico era lo más. Ahora tenemos mucha competencia, muchísima competencia. Yo, por ejemplo, una cosa que sí hilo con esta pregunta y con lo que estábamos hablando antes, alguna vez me han dicho en alguna universidad, ay, Ángeles y tal, es que yo no te he visto, y digo, no hay problema, que no puedes ver otras cadenas y tal. No, es que no veo nunca informativos de televisión, yo me informo por redes sociales, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo, vamos a ver, las redes sociales, ahí estamos mezclados todos, ¿no? Y ahí hay profesionales de primer nivel que te pueden contar cosas muy interesantes, y está el último mangutilla que pasa por allí, que lo único que está es contaminando. Entonces, lo importante es saber a quiénes elegimos y qué perfiles estamos siguiendo, porque denostamos las redes sociales, pero efectivamente hay cosas muy interesantes que leer ahí. Si seguimos eso también podría marcar la agenda. Ahora, que marque la agenda, claro, en las redes sociales es muy fácil lo entretenido,
lo más llamativo, lo más bestia. Eso es otra cosa. Pero fíjate, también creo que cuando pasan cosas importantes, muy importantes, Totalmente. al final todos volvemos al redil y nos vamos a los medios tradicionales. Es lo que iba a decir. Además, tenemos datos. O sea, cuando ocurre algo gordísimo, la audiencia del periódico se dispara. Y el directo se dispara. Y supongo que vosotros notaréis lo mismo y tú notarás lo mismo. O sea, eso es... tienes unos picos enormes. A mí no me preocupa tanto marcar la agenda como realmente abrirnos paso en esta jungla en la que vivimos y seguir siendo una referencia informativa. Para mí, yo qué sé, cuando ocurre algo muy gordo internacional, es como te pones la BBC y sabes que te lo van a explicar. Te pones un rato la BBC, pues estos días a las 8 de la mañana me ponía el informativo de la BBC de las 8 de la mañana, con además presentadores a los que llevo viendo 20 años, con una solidez increíble. El corresponsal en Beirut, en no sé qué, no sé cuántos, te lo explican todo fenomenal. Lo que decía antes Bea, te dan muchísimo contexto y dices, jo, es que esto es insuperable. También las redes... hoy te metes en las redes y llegas a periodistas, a no sé qué, tienes acceso a una información fabulosa. Yo no quiero denostar las redes porque hay muchísimos periodistas buenísimos, analistas, no sé qué, que te dan realmente... Yo no sé, ayer descubrí que la anterior ministra de Cultura francesa, que es de origen libanés, es la directora del grupo de L'Orient Le Jour, que es el principal periódico libanés, y en Twitter es que tienes información directa que te da una señora que ha sido ministra de Cultura, que es la presidenta de un grupo de periódicos en el Líbano. O sea que eso también es un lujo enorme del que yo no disponía cuando empecé y que no existían las redes. Realmente tienes capacidad de seguir a mucha gente buenísima. Yo quería decir también que, por ejemplo, en este sentido me parece súper importante el papel que tenéis vosotros como editores y vosotros como editores de informativos, porque al final lo que pasa muchas veces es que hay ciertas cosas que se hacen virales y se acaban convirtiendo en noticia, ¿no? Algo que no necesariamente estaba en los medios porque en ese momento no tenía ninguna importancia o porque no había tenido tanto peso público, por lo que sea, ¿no? Y hay una campaña que divulga mucho esa información y se convierte en noticia. Y aquí yo creo que el papel de los editores en saber distinguir entre lo que simplemente es viralidad y lo que realmente es una historia es súper importante. Y luego, volviendo con el tema de las redes sociales, es verdad que también hay gente que hace muy buen contenido. Y yo siempre que hablo de Unión Europea defiendo mucho a Karim, el viejo continente, que es un creador de contenido que se dedica exclusivamente a divulgar sobre la Unión Europea y hace una labor estupenda, hablando de unas instituciones que son muy complejas de explicar, ¿no? Entonces es como todo. Hay mucha gente que, como decía Ángeles, dice cualquier cosa y hay mucha gente que está muy bien informada y que puede ser realmente una fuente de información interesante. Justo hablando de redes sociales, sabemos que la Unión Europea de alguna forma lidera esa regulación. ¿Es la Unión Europea más vulnerable por de alguna forma ponérselo un poco más complicado a este tipo de plataformas? A todos se nos vienen a la mente ejemplos. El más cercano, en diciembre de este año, el caso de Elon Musk, cuando le multa a la Comisión Europea y emprende una guerra de memes contra ella. Qué peligro y en este sentido, ¿cómo queda la Unión Europea cuando ocurren estas cosas? No, es que tú no te puedes no responsabilizar de lo que está en tu plataforma. Es que, esa especie de idealización de la jungla, una de las cosas que funcionan muy bien en la Unión Europea son la regulación. O sea, cuando hablan de burócratas de Bruselas es como, bienvenido seas. O sea, es una cosa que descubrió la humanidad hace muchísimos siglos. O sea, las tablillas sumerias de hace 3000 años, la mayoría son de señores que son administrativas. Entonces, claro, Elon Musk no puede decir, no, mi plataforma está llena de odio, de contenido antisemita, de llamadas al nazismo, de asesinatos y de no sé qué, pero no es asunto mío. Hombre, pues ponga usted los medios para que eso deje de ser el cenagal que es. Entonces yo creo que la Unión Europea hace muy bien. Yo creo que no nos debilita, al revés, nos refuerza muchísimo que vigilemos eso y que Ángeles es responsable de lo que pone en su telediario. No, claro, de lo que escribes y de lo que sale en mi sección, pero este señor dice no. No se debe decir, o sea, y es que decir, en este mundo todos nos regimos por leyes y por normas. O sea, si no sería la selva. O sea, quiero decir que hay determinadas cosas que todos tenemos interiorizado y que sabemos que no podemos ir a la calle y hacer porque nos apetezca. No es que la calle es de todos, ¿no? No, es que la plataforma, ya la calle es de todos, ya, pero bueno, pero hay unas normas de convivencia. Entonces, efectivamente, yo creo que eso hay que regularlo.
Y además hay que regularlo, fíjate, una de las cosas que nos faltan en Europa, seguramente, más allá de la regulación, es tener nuestros propios sistemas, ¿no? Y no depender al final de plataformas de otros bloques, de otros países, de otras zonas, y ser nosotros también más creativos, ¿no? en ese aspecto. Al final estamos regulando las cosas que nos vienen de fuera, pero claro que Yo voy a hay que decir que regular. creo que forma parte de un debate mucho más amplio que tiene que ver, por un lado, con esto que hablábamos de la desregulación versus regulación, que es verdad que de repente la Unión Europea se encuentra muy sola en ese papel que ha tenido y que siempre ha sido su soft power, ¿no? Al final el papel de la Unión Europea siempre ha sido influir en el resto de los países a través de la regulación y creando marcos legislativos. Pero en este contexto, de repente esto se está cuestionando, sobre todo del otro lado del Atlántico con Donald Trump en la presidencia, ¿no? Y luego está la cuestión, que está muy vinculada también a lo que hablábamos antes del poder de las redes sociales y del peso, que es este contexto en el que nos encontramos con que esos líderes de las grandes tecnológicas tienen un poder absolutamente desproporcionado en el mundo. Entonces no podemos aceptar eso per se y no hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que al final la Unión Europea simplemente está tratando de regular eso en donde puede, que es en la Unión Europea. Pues hablando de memes, hemos preparado una sección. Os voy a pedir que os vengáis conmigo, porque vamos a dar paso a mi compañera María Minaya. Un aplauso para ella. Muy buenos días Todo tuyo, otra vez, María. gracias. He estado Vamos a muy venirnos un atenta. poquito aquí para adelante. He estado Aquí. muy atenta de todo lo que habéis estado diciendo, además me viene genial porque como podéis ver vamos a hablar de redes sociales y es que habéis hablado de cómo informar sobre Europa, pero Europa también está en las redes como habéis dicho. He estado buceando sobre todo en X, antes Twitter, y he encontrado algún que otro tuit que ahí vais a tener que adivinar quién lo ha escrito y por otra parte memes, porque es un poquito más divertido. Venga. Vamos a empezar ya. Mi favorito. Esto es a lo que Mi hacía favorito antes. también. Eso es. O sea, Esto es a lo que hacía antes referencia, Bea. Este es, por eso digo que me venía genial. Sí, sí. Y es que creo que es casi tan difícil diferenciar a los Spiderman como a los logos que tenemos ahí. Entonces yo no sé si vosotros seguro que sí lo sabéis diferenciar o si esto os ha pasado. Sí, pero además, esto, o sea, quiero decir, este es peor porque en realidad el de la derecha no tendría que estar ahí. Porque claro, la particularidad de esto es que deberían ser el Consejo Europeo, que sería la izquierda, el Consejo de Europa, que no es una institución de la Unión Europea, y a la derecha tendría que estar el Consejo de la UE para hacerlo todavía más complicado, pero es el Parlamento. Hala, Pero os habéis decidme quedado. que también os ha pasado alguna vez, que os sabe, o sea, que es que son todos iguales. Bueno, yo voy a contar una anécdota hace muchísimos años, ¿eh? Cuando Europa, ahora ya se habla mucho de Europa, pero antes se hablaba muy poquito de Europa, eran esos señores grises que estaban allí tan lejos y tal, ¿no? Y entonces me acuerdo que en realización iban a hacer la bandera europea y empezaron a poner estrellas, y estrellas, estrellas. Y decían, bueno, pero da lo mismo cuántas estrellas. Y entonces, no, que hay que contar las estrellas, ¿no? Como las de la Comunidad de Madrid, podemos poner 20. Vamos a pasar ahora al tuit, que dice: la Unión Europea debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos. ¿Quién es la autora? Hay una cola. Puede ser Vance, puede Bueno, ser hay- Orban, es que hay puede una cola, ser efectivamente. Trump. Hay muchos. Yo creo que es Tusk esto, ¿no? 6 de diciembre O sea, del 25. Elon Musk. 40 millones de visualizaciones. Hagamos también, Elon Musk, entonces, porque Yo creo que Elon Musk. hace trampa en su propia red. para que nos hagamos una idea, España está en torno a No los hace falta que 45 compre millones. seguidores. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad lo que tenemos aquí. Efectivamente, Yes. Elon Musk, dueño de la Acierto. plataforma. Y esto es un poquito además de lo que hablabais, esas polémicas que hay a través de multas de Bruselas a X, concretamente de la Comisión Europea, uno de los logos que teníamos, en este caso por el supuesto diseño engañoso de esos cheques azules. Habéis hablado mucho de ello, entonces no me voy a entretener, pero lo que decía Alejandro, es una barbaridad de visualizaciones las que tiene. Esto puede impactar. También hay que luego. decir que es su red social. Claro. Está dopado, no me lo creo ni de coña. O sea, ni de coña tiene esos millones de visualizaciones, vamos. Y ahora vamos al último, porque yo quiero que nos dé tiempo. Nos da tiempo, ¿verdad, Sí, Alejandro? sí, sí, nos da tiempo. Porque es también de mis favoritos, que los memes, o sea, Ay, este por favor. creo que nos ha salido a muchos de Explícalo, nosotros. María, explícalo. Por A si... ver, es muy intuitivo, es decir, tenemos a dos, pues un poquito toda la parte de China, Estados Unidos, que tienen esas inteligencias artificiales que utilizamos bastante y sin embargo Europa, pues en este caso lo plantean un poco como el que menos poder tiene de los tres, eso seguro, y luego con el tema de los tapones, de las botellas, etcétera. Entonces aquí la principal pregunta es la de Europa se está quedando atrás, que es lo que piensa todo el mundo cuando lo ve. Voy a romper una lanza. Estaba de vacaciones en Filipinas hace unas semanas y también habían puesto lo de los tapones. Ojo, que estamos teniendo más influencia de la que Iba a creemos. decir,
a ver, la inteligencia artificial, que sí que es importantísima, está consumiendo energía a lo bestia y está empeorando el problema del cambio climático. En realidad, lo más moderno es lo del dichoso tapón, porque es darte cuenta de la vulneración de nuestro planeta, de la vulnerabilidad de nuestro planeta, y que realmente el plástico, los microplásticos, las guarrerías nos lo estamos cargando. O sea, que en realidad de todo lo más sensato es una decisión tan sencilla y a la vez tan útil y tan buena para el medio ambiente, que en realidad es mucho más sensato que lo otro. ¿Me dejáis ser un poco Pepito Grillo? Porque hay que elegir. Toda la razón, ¿no? O sea, que decir, yo lo quiero todo. Bueno, también hay que decir una cosa que ha ocurrido hace poco, es que tú entras en Google ahora y buscas una noticia y en vez de salirte el artículo, Sí, te sale el resumen. sí, sí. Sí. No lo teníamos... Pero sabéis que no lo sacan solo, el otro día una cosa en el New York Times, que no lo sacan solo de información, que lo sacan de todo el zarambullón que encuentran por ahí suelto en la red y que se equivoca muchísimas veces porque le dan el mismo valor a una noticia de la BBC o del periódico de Cataluña que a un loco en Facebook. Bueno, al final esto es la inteligencia artificial, Sí. lo que tenemos Sí, ahora, sí, que sí, total. tú te puedes creer lo que hay o decir, oye, hazme tal, y de repente ya mirar Bueno, hay que ver de cosa dónde lo has a sacado, cosas y claro. efectivamente. El criterio aquí otra vez es súper importante. Eso Pues, como bien sabéis, estamos aquí porque la Unión Europea, llevamos España en la Unión Europea 40 años. Os pido un titular. ¿Qué ha sido para vosotros la Unión Europea en vuestras vidas? Ángeles. Bueno, yo he crecido casi al ritmo de, bueno, ya de antes, pero al ritmo de la Unión Europea, y he visto, yo sí he podido ver cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido armando la Unión Europea. Me estoy yendo del titular, pero recuerdo que para mí el euro supuso una de las grandísimas noticias, y el poner ahí la Unión Europea es indispensable. Para mí ha roto una dinámica histórica de España y se rompió no solo en el año 75 y en el 78, sino en el 86, cuando de repente volvimos a donde nunca no teníamos que haber estado, que es fuera de Europa. Y yo creo que la Unión Europea es lo mejor que le ha pasado a este país en sus últimos medio siglo de historia. Mira, yo el otro día pensaba cuando me invitasteis que soy nativa digital, pero también soy nativa europea. Yo nací cuando ya España estaba dentro de la Unión Europea. Y antes escuchaba que hablabais como de una comunidad de vecinos, y para mí la Unión Europea es una comunidad de vecinos que a menudo se enfadan entre ellos, pero siempre se acaban ayudando los unos a los otros cuando hace falta. Pues ese es un gran titular y con eso lo dejamos. Muchísimas gracias a los Muchas tres por vuestro gracias. trabajo. Y seguimos aquí en Media Festival. Gracias.